permite estar en su presencia. Amén. Hoy quisiera aprovechar porque casi no hablo de este tema comúnmente, o sea, no es un tema que yo aborde los domingos o en las enseñanzas, hablar acerca de Dios como Padre, aprovechando que la gente celebra el Día del Padre, y aunque muchos dijeran no son dignos los papás de ser celebrados porque son unos irresponsables, porque no cumplen. Bueno, yo quiero presentarles y quiero hablarles del Padre Eterno, que hay una gran diferencia entre nuestro Padre Celestial y un Padre terrenal. Sin embargo, la palabra Padre, que está usada en la Biblia, tiene una connotación terrenal. Es decir, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios como Padre, era necesario entender que es un Padre. Y un Padre terrenal tiene características, tiene cualidades, tiene responsabilidades que cumplir como Padre. Yo tengo el privilegio de ser padre de 3, pero también tengo el privilegio de ser hijo y conozco a mi padre. Quizás no todos tienen el privilegio de conocer a su papá, quizás no todos tuvieron la oportunidad de tener un padre o de relacionarse con su padre, aunque lo tenían, aunque lo tienen, no tienen una buena relación con su padre. Así es que hoy, por favor, abra su entendimiento, abra su espíritu, abra su corazón. No prejuzgue, no se predisponga, no filtre el concepto de padre a través de su propia experiencia personal. Al final vamos a hablar de eso, de tu experiencia personal con tu papá, con tu padre terrenal, y quizás, si Dios nos permite y nos da tiempo, podamos abordar ese tema o ese aspecto de tu relación con tu padre terrenal. Pero me gustaría que abra su entendimiento y abra su corazón para poder entender por qué la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre. Dios se hubiera quedado, hubiera establecido que Él es Dios y ya, nada más. O sea, si querías conocer a Dios, pues es tu asunto, y si querías acercarte a Dios, tendrías que acercarte a Dios como lo que es, como Dios, porque Dios es Dios, y eso no lo cambia nada ni nadie. Así es que podríamos tener solamente el entendimiento y el conocimiento acerca de Dios como Dios. Pero fíjese qué interesante que a Dios le plació y le dio la gana de presentarse a nosotros como Padre. No solo como Dios, sino como Padre. Y esa relación o ese vínculo que Dios busca establecer con su pueblo, no es solamente del Dios todopoderoso, del Dios soberano, del Dios omnipotente, que lo es, por supuesto que lo es, pero quería relacionarse con nosotros, con su pueblo, como hijos. Y esa es la parte que a mí me parece interesante, porque ahí es donde tenemos un conflicto. Aún nosotros creyendo en Dios, aún nosotros sabiendo quién es Dios, tenemos dificultades para acercarnos a Dios como hijos. Que podamos venir a Él y mirar a Dios como nuestro Padre. Nos cuesta mucho trabajo, y la razón es muy simple. Nuestra relación con los padres terrenales, con todos los padres que existen en la tierra, que nosotros conocemos, es lo que hace o permite que nosotros podamos ver a Dios como Padre. Y no estoy diciendo que solamente le digas Padre, o sea, papá, papito. No solamente que lo puedas llamar papá o que lo puedas llamar Padre, sino que lo puedas ver como Padre. Y una cosa es decirle que es tu papá y otra cosa es verlo como papá. Y ese es un conflicto que hemos tenido en nuestras sociedades por años. Pero más últimamente la relación con los padres es muy difícil. La relación con un papá es muy complicada. No en todos los casos. Por supuesto, no quiero hacer de esto una generalidad o una generalización y decir todos los padres son así o todos los padres. No, hay excepciones. Si cuando yo digo todos los padres, o me refiero a los padres como padres duros, no me estoy refiriendo a que todos los padres son duros o malos padres, o estrictos, o regañadores, o que golpean a sus hijos. No. Pero también cuando digo todos los padres tienen amor por sus hijos, tampoco me estoy haciendo una generalización de que todos los padres aman a sus hijos.
Hay padres que no tienen ni la menor idea que es ser un padre. Engendraron, tuvieron hijos y los tuvieron por todos lados, pero no tienen la menor idea de lo que es ser un papá. Así es que cuando yo hablo de los padres, no vaya a entender que estoy haciendo una generalización porque estoy diciendo todos los padres. Si hablo en plural y me refiero a los padres, por supuesto que habrá sus excepciones. Habrá las excepciones de buenos padres y habrá las excepciones de malos padres. Habrá las excepciones de padres violentos y enojones y con problemas emocionales, pero también habrá excepciones de padres amorosos, padres que son muy generosos, padres que han sabido cuidar de sus hijos y padres que tienen la atención y la responsabilidad que corresponde hacia sus hijos. O sea, hay excepciones. Padres excepcionales en todo. Es que no vaya a tomar mis palabras como una generalidad, porque si usted lo toma como una generalidad, lo primero que va a hacer su cabeza es decir, no, pastor, ya se equivocó, mi papá no era así como usted está haciendo, mi papá no era esto, mi papá no era el otro, y entonces ya el filtro en su cabeza impide que el resto del mensaje entre a su corazón. Así es que abra su entendimiento. No lo estoy haciendo a título personal, no me estoy refiriendo a ningún padre en particular, no me estoy refiriendo a tu papá o a tu esposo o al padre de tus hijos, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Así es que tómalo como una generalidad, como un aprendizaje, tómalo como una manera más amplia, no una generalidad, sino una manera más amplia acerca de lo que son los papás, porque el propósito del mensaje de hoy no es justificar a los papás. No es decir, hermano, celebre el día del padre al padre porque pobrecitos, mírenlos cómo sufren. No. Lo que quiero es que usted conozca a su Padre Celestial. Que usted identifique quién es su Padre Eterno, para que usted pueda tener una relación con su Padre Eterno como un padre o un hijo, y como un hijo o un padre. Porque si usted cree que solamente Dios es Dios y ya, y ahí se acabó la historia, y la única forma en que usted puede acercarse a Dios es viendo a Dios como el Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, Glorioso, Santo, 3 veces Santo, y dice, es que está tan lejos de mí, usted no ha conocido a Dios como Padre. Y usted necesita conocer a Dios como Padre. Y no estoy diciendo que Dios no sea de todo eso que yo dije. Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es 3 veces santo, Dios es Dios soberano y poderoso y Dios sobre todas las cosas, Él es Dios. De ninguna manera estoy haciendo menos a Dios, ni tampoco estoy jactándome o burlándome de la naturaleza de nuestro Dios eterno. De ninguna manera. Pero es necesario, es muy necesario que tú conozcas a Dios como Padre y que sepas que Él es tu Padre. Porque si tú solamente lo ves como un Dios distante, hermano, en el mayor de tus problemas o en la mayor de tus angustias, no vas a venir a tu Padre. Vas a ir a tu comadre, a tu compadre, a tu vecino, vas a ir al médico, al banco, pero no a tu Padre. Porque la relación con nuestros padres no es buena. Y como no es buena la relación que tenemos con nuestros padres, entonces lo menos que queremos es acercar a nuestros papás, a nuestro papá varón. No queremos porque es mala. ¿Qué tal que si me pega? ¿Qué tal que si me regaña? ¿Qué tal que si lo decepciono? ¿Qué tal que si me quita del testamento? ¿O me saca del testamento? No, mejor llevemos la relación con el Padre de manera lejana. Y fíjense qué curioso, porque un pueblo como el pueblo de Israel, donde la naturaleza del pueblo de Israel, desde Abraham hacia su descendencia, la naturaleza del pueblo es un pueblo patriarcal. Y hoy el patriarcado es el peor enemigo de la sociedad. Hoy el patriarcado es lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Porque el patriarcado es el que impone su autoridad, es el que impone su dominio, es el que impone su gobierno sobre todos los demás, y todos los demás estamos sujetos al patriarcado. Y entonces el patriarcado es malo. Oye, es lo que nos dicen, te ven en la calle, las pintas, las mantas, las protestas, las manifestaciones, vean las redes sociales y a ver si no me bloquean el video en Facebook, pero vean, usted oye la palabra patriarcado y patriarcado es malo. Si usted identifica la palabra patriarcado, para nuestra sociedad actualmente es malo. Y déjeme decirle que no es cierto. El problema no es el patriarcado, como el problema tampoco es el matriarcado. México es un país matriarcal, aunque digan que es patriarcal, no es cierto. México es un país matriarcal, donde la madre es el centro de la familia,
Nos pueden mentar el padre, nos pueden rayar al papá, nos pueden decir que el papá es un alcohólico, es un borracho, que es un viejo hijo del maíz y nos pueden decir lo que sea del padre, pero que no nos toquen a la mamá, porque entonces ahí sí sacamos las uñas. México es un país matriarcal, aunque no lo parezca. El centro de la familia, todo corre alrededor de la mamá. En algunas familias respetamos al papá. Pero si el papá le está pasando algo, pues bien, el papá puede, que Dios le ayude, que Dios le eche, que ahí le eche la labor con mi papá y que mi papá pueda levantarse. Pero si le pasa algo a la mamá, todos corren. Veamos qué le pasa a mamá, corramos por mamá. Entonces, ahora, no estoy juzgando que eso está mal, no, de ninguna manera. El problema no es si es patriarcal o es matriarcal. El problema es el concepto que tenemos. Porque habrá hombres que digan, no, el matriarcado es terrible, es lo peor que le pudo haber pasado al mundo. Ok, pero también hay quienes piensan que el patriarcado es terrible, que es lo peor que le pudo haber pasado al mundo. Pero el patriarcado no es malo. El concepto de patriarcado por sí mismo no es malo. Vean el diccionario, busquen el diccionario lo que significa patriarcado y usted se dará cuenta que el patriarcado era un sistema organizacional donde los hombres gobernaban, tenían la autoridad, dirigían a los pueblos, pero también protegían, proveían y traían sustento a los hogares. No era malo el patriarcado. De hecho, dentro de la estructura y la formación que Dios estableció, Dios no dijo, hagamos a la familia y que sea un patriarcado. No, dijo, hagamos a la familia. Que el hombre sea responsable de su labor, de su papel, de su responsabilidad como varón, pero la mujer que corra con su responsabilidad y que camine con su responsabilidad siendo una mujer. Entonces, cada uno dentro del hogar tiene una responsabilidad. Dios no estableció en la familia bajo un patriarcado. Sin embargo, la connotación de patriarcado es porque el mismo hombre, hablando del sexo masculino, cree que es superior a la mujer. Ahí ese es el problema. Ese es el problema. No, el problema es que Dios haya establecido un rol y una responsabilidad y un papel a cada miembro de la familia. Los papás, las mamás, los hijos, cada miembro tiene un rol dentro de la familia. Y eso Dios lo establece. Y está en la Biblia, lo podemos leer algún día si usted gusta. Pero ese no fue el problema. El problema fue cuando el hombre empezó a creer que era superior a la mujer. Y entonces ahí es donde se empieza a tergiversar el rol que Dios le dio al varón. En ningún momento Dios le dijo al varón que era superior a la mujer. Quiero aclararlo para poder entrar al tema. En ningún momento Dios le dijo, tú eres superior a la mujer. Pastor, pero la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Sí, pero ¿en qué momento dice la Biblia que la cabeza es superior al cuerpo? ¿Podría la cabeza estar sin el cuerpo? No. De hecho, el único momento donde establece esa superioridad de la cabeza sobre el cuerpo es de Cristo sobre la iglesia. Es el único momento. Cristo es superior a la iglesia. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Ah, bueno, entonces la mujer debería estar sujeta al varón. Sí, y lo dice la Biblia. Pero de la misma manera que dice la Biblia que el hombre debería estar sujeto a Cristo. Un hombre que se sujeta a Cristo podría pensar, podría recibir el privilegio y el honor de que su mujer esté sujeta a él. Pero el problema es que los hombres no queremos sujetarnos a Dios, no queremos escuchar a Dios, no queremos obedecer a Dios y por lo tanto la mujer tampoco. Ah, pero le exigimos a la mujer, sujétate mujer. Tienes que sujetarte a mí. Espérame, te sujetas a Cristo. Porque en el momento en que te sujetas a Cristo, Dios toca tu corazón y te hace ver que no necesitas que la mujer se sujete a ti. O sea, no necesitas demandarle a la mujer, sujétate a mí. Obedéceme, soy el hombre, tienes que cuadrarte. No necesitas hacer eso, porque sabes que la autoridad está sobre ti. No necesitas demandar la obediencia de tu mujer, porque sabes cuál es tu rol dentro de la mujer, dentro de la familia. Y cuál es el tuyo y cuál es el de la mujer. Entonces, no es tu obligación someter a la mujer a tus mandatos, o a tus órdenes, o a tus
deseos, demandas. Porque tú sabes cuál es tu rol. Ahora, la responsabilidad de la mujer es saber cuál es su rol. He visto las dos caras de la moneda dentro de la iglesia cristiana. He visto las dos caras de la moneda. La mujer que es absolutamente sumisa a su varón, a su esposo, que se sienten privilegiadas como Sara de llamar a su esposo Señor. Es que es mi Señor, es que es mi esposo, es el patrón. He visto ese extremo en una familia cristiana donde la mujer no tiene voz ni voto, donde la mujer no figura dentro de la familia, está allí en la cocina, escondida, no habla, no opina, no tiene voz ni voto. Pero también he visto el otro extremo, donde el hombre ha cedido su responsabilidad de ser la cabeza de la familia y se la ha entregado a la mujer. Y entonces la que manda es la mujer, la que gobierna es la mujer, la que decide es la mujer. Y esos dos extremos, ninguno de los dos extremos es bueno, ni sano para la familia. Por eso la advertencia de Dios para la mujer es: la mujer sabia y prudente edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Hermano, la Biblia está llena de advertencias acerca de la responsabilidad del varón y sus consecuencias si no las asimila, y la responsabilidad de la mujer y sus consecuencias si no las asimila. Nosotros debemos entender que lo que Dios estableció dentro de la familia es para darnos a nosotros testimonio de cómo debería de ser nuestra relación con Dios. La manera en cómo te relacionas en tu casa, con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, debería de ayudarte, debería de provocar en tu corazón que tú puedas tener una buena relación con Dios. Si en tu casa te cuesta trabajo tener una buena relación con tu esposa, te cuesta trabajo tener una buena relación con tus hijos, te cuesta tener una buena relación con tus suegros, con tu suegra, y tienes problemas y tienes dificultades para eso, entonces no vas a poder tener una buena relación. No vas a poder tener una buena relación con Dios. Perdón, me distraje un momento. Así es que cuando tú tienes un problema en tu casa para relacionarte con tu propia familia, tendrás problemas para relacionarte con Dios. Es seguro, de verdad. No es como una ley que se tiene que cumplir, no, ahorita lo vamos a ver. Pero sí es fundamental, o es primordial, o es parte esencial de la manera en cómo te relacionas con Dios. Así es que si tienes problemas para relacionarte con tu papá, o tuviste problemas para relacionarte con tu papá, no dudaría en ningún momento que tengas problemas para relacionarte con Dios. Vamos a ir a la Biblia. No voy a ir por otro lado, pero mejor aterrizo y vamos avanzando en el tema. En la Biblia, quería leerles esto. El patriarcado es un postulado teórico de la sociología que consiste en un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario, predominan en los roles de liderazgo, político, autoridad, moral, privilegio social y control de la propiedad. Esa es la definición que usted busca en el diccionario y se va a dar cuenta que ahí está. Ahora, por definición, por sí solo, por definición, no es malo. No está mal. El problema es cuando tienes una posición de poder y crees que eres superior a los demás. Ese es el problema. Pero no solamente pasa en el patriarcado, pasa en el matriarcado, pasa en la política, pasa en las empresas, pasa en cualquier trabajo, pasa, hermano, pasa hasta en el tianguis. El que tiene el puesto más grande cree que es superior a todos los demás puestos, porque cree que tiene una superioridad y entonces es mejor que los demás. Ese es el problema. El problema real no es un sistema en sí, el problema es la forma en cómo se piensa dentro de ese sistema. Y nosotros podemos cambiar eso.
Yo puedo creer que Dios no se equivocó al decirle al varón, tú eres cabeza de la familia y tú vas a ser responsable. Ayer le decía a mi esposa y a mis hijos, aquí en esta familia, el que va a entregar cuentas de la familia voy a ser yo. Aunque mamá pueda tomar decisiones, aunque ustedes quieran hacer unas cosas, yo soy el que le va a dar cuentas a Dios. Cuando Dios me llame a cuentas, me va a preguntar, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste? Y creo que va a ser su primera pregunta. No va a ser ¿qué hiciste como pastor? ¿Qué hiciste como trabajador? La primera pregunta que Dios me va a hacer a mí va a ser ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Y si Dios me presta vida y no viene antes, ¿qué hiciste con los nietos? ¿Y qué hiciste con tus bisnietos? Dios me va a demandar a mí acerca de mi familia, porque yo soy el responsable de mi familia. ¿Está conmigo? Si usted dice, pastor, pero ¿qué tal que si los hijos son rebeldes? Bueno, Dios me va a preguntar a mí, ¿qué hiciste con tus hijos? Padre, yo les enseñé, les hablé, les prediqué, les leí tu palabra, los llevaba a la iglesia, pero llegó un momento en que ellos ya no quisieron saber nada de ti. Bueno, pero ¿qué hiciste? No, pues ya no, nada. Ya eran mayores de edad, ya estaban viejos, ya era su decisión. No, ¿qué hiciste? Porque aun cuando tus hijos alcancen la mayoría de edad, no dejas de ser su padre, ¿o sí? No se acaba el título de padre cuando tus hijos crecen, maduran o te haces viejo. Sigue siendo padre. Aunque ellos sean mayores de edad, sigue siendo padre. Hoy yo lo veo con mi papá. Mi papá, yo ya tengo 50 años. Mi papá tiene más de 80. Tiene 81 años, no. 80 años tiene mi papá. Mi papá tiene 80 y yo tengo 50. Cuando él cumpla 81, yo cumplo 51. Yo nací cuando mi papá tenía 30. Entonces, mi papá tiene 80 años ahorita. Y todavía mi papá me da consejos. Me pregunta cómo voy con mis finanzas. Él vio que compramos la camioneta y lo primero que me preguntó fue, ¿y cómo le estás haciendo para pagarla? Mi papá sabe cuánto gano. Mi papá me pregunta, ¿cuánto estás ganando? Y yo le digo, gano tanto. No tengo miedo de decirle a mi papá cuánto gano, cuánto es mi quincena. Mi papá todavía hace algunos años atrás me ayudó a pagar la maestría en educación que yo estudié. Apenas, hace unos años, le estoy hablando ¿cuánto estudié la maestría? Hace 10 años, más o menos. Mi papá me ayudó a pagar la maestría. Y yo estudié la maestría. O sea, mi papá sigue siendo mi papá. No se ha acabado mi responsabilidad, no se ha acabado su responsabilidad conmigo. Claro, hay cosas en las que me dejan. Como hace 20 años que yo estaba ahorcándome en deudas y que le hablé, papá, me estoy ahorcando, ya no puedo, papá, ¿qué hago? Y mi papá me dijo, mijo, pues échale ganas porque ahorita no te podemos ayudar. Para mí fue así como que, acá esperaba que mi papá me salvara de esta. Y no. Pero eso me ayudó a despertar. Eso me ayudó a darme cuenta que tenía que fajarme los pantalones y hacerme hombrecito y hacerme responsable de mis problemas. Entonces, no porque tus hijos crecen y ya son adultos, es más, no porque ya eres abuelo, tu rol de padre terminó. Creo que ese es el origen del patriarcado. No es la superioridad del hombre sobre la mujer, sino es el cuidado que el hombre tenía por sus generaciones. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el pueblo de Israel decía, el Padre, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac y el Dios de mi padre Jacob. Todavía los hijos de Israel, hasta el día de hoy, llaman a Abraham padre. Para mí esa es la naturaleza del patriarcado, no la superioridad del hombre sobre la mujer. Y a lo mejor digan, no, es que está mal, pastor. Bueno, pues es mi opinión y es lo que la Biblia me enseña. Entonces, cuando tú eres padre, no termina tu responsabilidad con el hecho de decir,
pues ya crecieron mis hijos. La semana me encontré a un ex jefe de la jurisdicción, un médico que nos tiene muy buen aprecio, a mi esposa y a mí, y nos encontramos en una tienda. Pasamos, mi esposa fue al banco, yo pasé al baño en esa tienda, una tienda departamental, fui al baño y ahí me lo encontré. Porque mi esposa estaba en el banco, yo fui a esta tienda departamental y me encontré a este doctor ahí. Y me vio y lo saludamos y mucho gusto, doctor, qué bueno. Y estábamos platicando y cómo está su familia y la niña y todo, y ya estábamos hablando. Y me dice, ¿tus hijos? Pues ya creciendo, el primero ya los conoció a los 3. Y el primero ya se casó. Y ya en la plática seguimos hablando. Y sale y dice, entonces ya entregaste el primero. Y yo digo, sí, ya salió, ya está casado ahí, ya va, la lleva. Nos fuimos, nos despedimos y yo iba en la camioneta con mi esposa y le digo, me encontré al doctor fulanito, lo saludé y te manda muchos saludos. Y yo me quedé pensando, ¿ya entregué a mi hijo? Y de repente vino a mi cabeza, ya lo entregué. ¿A quién lo entregué? ¿Y para qué lo entregué? Se lo entregué a mi nuera. Mi nuera es la que se va a hacer responsable de él. Ya no soy responsable de él. Digo, mire, me vinieron un montón de preguntas a mi cabeza acerca de esa frase de ya lo entregué. Dije, no, Señor, si a alguien se lo entregué fue a ti cuando nació. A nadie más se lo voy a entregar. Es tuyo. Y pensé acerca de mi responsabilidad como padre. ¿Cuándo termina mi responsabilidad como padre? Nunca va a terminar. Yo voy a ser padre de mis 3 hijos, aunque ellos se emanciparan. Bueno, ya no pueden porque ya son mayores de edad. Pero que si ellos se hubieran emancipado a los 15 años, no quiero este padre porque no me gusta, quiero que mi papá sea clean, no este. Yo seguiré siendo su padre. Aunque tus hijos no estén cerca, sigue siendo su padre. Aunque tus hijos ya hayan crecido, sigue siendo su padre. Vino mi suegro a vernos, se los platiqué hace unas semanas atrás. Vino mi suegro a vernos y para mí fue un gusto. Yo veía el rostro de mi suegro de satisfacción de ver a su hija o ver la casa de su hija y ver a su familia y ver cómo estábamos y que estábamos bien. Yo vi la cara de mi suegro y dije, mi suegro está contento, se siente satisfecho de ver a su hija bien. Hermano, mi suegro tiene 84 años y a sus 84 años vino a ver a su hija, a ver cómo estaba, porque él no había conocido nuestra casa y él vino a ver nuestra casa para ver cómo vivíamos y cómo estábamos. Y se va tranquilo y dice, está bien, mi hija está bien. No tengo de qué preocuparme por dónde vive, por cómo vive, porque está bien. Hermano, la responsabilidad de un padre no termina, aunque tus hijos hayan crecido. Si tú crees que ya terminaste tu trabajo con tus hijos, estás equivocado. Todavía no ha terminado tu labor. Hasta que te mueras termina tu labor. No le estoy echando la sal a nadie para que les diga, ay, el pastor ya no tiene hijos. No, hasta que cumplas tu propósito con tus hijos. Tu labor termina, tu trabajo termina. ¿Sí está conmigo? Ok, eso lo dejo como antecedente. Era mi final. Cuando eso iba a terminar. Pero ya lo dije ahora. Y lo dije por una razón. Porque a veces no queremos ver a Dios como Padre. Tenemos un problema en nuestra sociedad para respetar a los varones. Ahora, hermano, eso es una nota aquí para los hombres. Eso no lo ganamos a pulso. El que no respeten la autoridad que tenemos como hombres, no lo ganamos. Los hombres no hemos sabido ser responsables en nuestras sociedades y cuidar de los que son nuestros. Cuando oyes de que una familia o que los hijos fueron abandonados, ¿en quién piensas? En el hombre. El hombre fue el que los abandonó. Cuando hablamos de irresponsabilidad de los padres, ¿en quién pensamos primero? En los papás. No pensamos en la mamá. Cuando hablamos de la mamá, la primera idea es la madre mártir que se quita el bocado de la boca para dárselo a los hijos.
Ese es lo primero que se piensa. Ahora, ¿sí las hay? Sí. Pero también hay papás así. Yo conozco papás solteros, muchos papás solteros, que han visto por sus hijos. Tengo un amigo muy cercano a quien quiero mucho, y si ve este video sabrá que me refiero a él. Este amigo mío, fuimos amigos en la secundaria, en la preparatoria, y durante la universidad todavía nos vimos. Después nos casamos, cada quien por su camino. Él se casó y con su esposa tuvo 2 hijos varones. Su esposa murió y lo dejó a él con sus 2 hijos. Él tuvo que sacar adelante a sus 2 hijos, encontró a una mujer de la que se enamoró, se casó con ella, fueron muy felices, entre los 2 estaban criando a los hijos, y su segunda esposa también murió. Y ahora otra vez él está haciéndose cargo de sus 2 hijos. Y me dice, Axel, no sé si me vuelvo a encontrar una mujer, no quiero buscar otra mujer, porque es muy doloroso perder a la mujer que amas. Y no quiero volver a pasar por ese mismo dolor otra vez. Así es que ahorita se ocupa de cuidar a sus hijos. Él los crió, hermano. Los crió cuando falleció su primera esposa, y ahora que está su segunda esposa, que ha fallecido su segunda esposa, ahora él también los está criando. Ya uno de ellos está en la universidad, la otra está uno de ellos está en la universidad y el otro está en preparatoria. Y él se está haciendo cargo, y créanme, es un hombre responsable, profesor de profesión, y es responsable, y ha hecho las cosas lo mejor que ha podido. Y sus hijos no creen que son malos muchachos, ahí andan esforzándose también, dando lo suyo. Digo, de las 2 caras de la moneda, hay buenos padres y hay malos padres. Así como hay buenas madres y también hay malas madres. Entonces, por eso no podemos generalizar. Pero es importante para entender quién es Dios como Padre, es poner todo esto sobre la mesa para que usted pueda acercarse a Dios y verlo como Padre. No solamente sí, Dios es mi Padre. ¿Cuántos oran el Padre nuestro? Es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero cuando dices Padre nuestro, ¿realmente le estás hablando a tu papá? ¿O le estás hablando a Dios diciéndole Padre? Para no decirle Dios, nada más le decimos Padre. ¿Por qué Jesús no dijo, cuando ustedes oren así, Dios nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué no dijo eso? Porque lo que Jesús quería enseñarnos era que Dios no estaba distante de nosotros, sino que estaba cercano a nosotros. Que Él era nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. ¿Está conmigo? Ok. Bien. Sigamos entonces. Isaías capítulo 63. Isaías, les dije, capítulo 63. ¿Ya está ahí? Isaías 63. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu cielo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se ha estrechado. El profeta está hablándole al Señor y le dice, mírame, tú que estás en los cielos, ahí en tus moradas celestiales, mírame. ¿Acaso, dice el profeta, acaso hay una distancia entre tú y yo? ¿Acaso ya no tienes piedad para mí? Estoy en el versículo 15. ¿Está conmigo? ¿Se ha estrechado la puerta por donde yo podría entrar a ti? ¿O las piedades que tienes conmigo ya no son tan amplias? O sea, ya no tienes piedad de mí, ya eres más estricto conmigo. Eso es lo que está diciendo el profeta. Versículo 16. Pero tú eres, dice el profeta, él mismo se contesta estas preguntas. Y en el 16 dice, pero tú eres nuestro Padre. ¿Quién es? Nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora,
refiriéndose al padre Abraham, e Israel no nos conoce. Es decir, de repente la nación dice, no, ustedes ya no son israelitas, dice el profeta. De repente Abraham ya no nos quiere ver como hijos, o Israel ya no nos quiere ver a nosotros como hijos, como parte de este pueblo, dice el profeta. ¿No nos conoces? No nos conoce, perdón. E Israel no nos conoce, dice el profeta. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Y no termina ahí el profeta, dice, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Esta palabra del profeta, donde él mismo se cuestiona y dice, ¿acaso Dios ha dejado de tener piedad de mí? ¿Acaso Dios ha estrechado sus piedades para conmigo? Ya no tengo acceso. Él sigue allá en su trono, en lo glorioso de su santo monte. Allá está Él, pero ya no tiene cercanía conmigo. Y la reflexión del profeta es más probable que Abraham no nos reconozca como hijos, o que Israel no nos reconozca como hijos, a que tú dejes de ser nuestro Padre. Es más probable que un padre terrenal te abandone a que Dios te abandone. Es más probable que un hombre que engendró un hijo se olvide de su responsabilidad como padre respecto a su hijo, a que Dios se olvide de ti como padre. Hermano, debe de quedarte claro que la condición del ser humano, hermana, debes de ver que si el papá de tus hijos o tu propio padre no ha sido el mejor padre del mundo, de la historia de la humanidad, no ha sido el mejor, ha sido un padre ausente, un padre que no te supo amar o que no supo amar a tus hijos, aún con todo y eso, y tengas un ejemplo de esa paternidad equivocada, o de esa paternidad fallida, debes de tener presente que Dios nunca dejará de ser tu padre y de llamarte hijo o hija. ¿Está conmigo? O sea, a lo mejor los papás que conoces no son los mejores papás del mundo. Ahorita, en estos días de celebración de los festivales en las escuelas, de hoy Día del Padre, de lleva a tu papá a comer o celébrale a tu papá, hoy escucharás la frase muy repetidamente, eres el mejor papá del mundo. Las redes sociales están infestadas de eso. Eres el mejor papá del mundo, eres el mejor papá del mundo. Ok, sí, pero si tú le dices a eso a tu papá, se lo debes decir cuando es Día del Padre, pero también cuando te regaña, también cuando te disciplina, también cuando te jala las orejas, también cuando se equivoca y no es el mejor papá del mundo. Porque el concepto de padre no depende de la condición humana, sino del diseño divino. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros como hombres, como seres humanos, no sabemos asimilar la responsabilidad de ser padres, no es culpa de Dios. No es porque Dios no me dio la oportunidad de ser un buen padre. No es porque Dios no me ayudó a educar a mis hijos. No es porque Dios no me proveyó para darle a mi hijo o a mi hija. No, hermano. La condición de padre no está determinada por la capacidad humana. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me está entendiendo esto? Sí. Entonces, aunque tú tengas alrededor un montón de padres que no han sabido ser buenos padres, no significa que esa es la condición de un padre. O que los padres son irresponsables. Por eso a mí me molesta tanto que generalicen. Todos los hombres son iguales. No, mentira. No todos los hombres son iguales. Todos los padres son abandónicos. No, no todos los padres abandonan. Todos los padres son irresponsables. No, no es cierto, no todos los padres. Y puedo ponerles un montón de ejemplos de padres que no son irresponsables, que no son holgazanes, que no son flojos, que no son irresponsables, que saben amar a sus hijos, que saben amar a sus esposas. Puedo ponerles un montonal, conozco muchísimos. Creo que conozco más buenos padres que malos padres. De los malos padres me entero en las redes sociales.
Pero personalmente, la gran mayoría de los padres que conozco son buenos padres. Entonces, partiendo de este versículo que acabamos de leer, el versículo 16, diciendo el profeta, aunque Abraham, nuestro padre, que tiene una obligación sanguínea y una obligación espiritual, porque fue llamado por Dios Padre de multitudes, Padre de la nación, del pueblo escogido por Dios, aunque este Padre terrenal nos abandonara, o su nieto Israel, a quien se le dio nombre de la nación, no nos reconociera y nos abandonara, con todo y eso, tú sigues siendo nuestro Padre. Por eso les decía al principio que el título de padre no termina cuando tus hijos son mayores de edad o cuando tus hijos se casan. Tu responsabilidad como padre no termina, hermano. Bueno, eso es extra para dar una regañada a los papás de pasadita nada más. Pero ese no es el tema, regañar a los papás no es el tema. Pero quiero que vean cómo es la naturaleza de Dios como padre. ¿Sí está conmigo? Sí. Dios no te va a abandonar. Nunca como padre. Te pueden abandonar tus padres terrenales. Pueden ser unos malos padres tus padres terrenales. Puede ser lo peor de tu historia. A lo mejor tu padre fue malo, tu abuelo fue malo, tu bisabuelo fue malo contigo y tú no tuviste una relación con tus padres, con el ejemplo de papás que deberías de haber tenido, no la tuviste. Bueno, eso no justifica que tú seas un mal padre. Porque tienes un padre que no te abandona. Un padre que siempre está ahí. Un padre que es permanentemente, eternamente tu padre. No ve a Dios como un padre que solamente te ve cuando te está yendo bien. No, tu Padre eterno te ve todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando dejamos a David por primera vez en la guardería, que era un bebecito, me acuerdo, no me acuerdo a detalle porque mi memoria no es muy buena, pero me acuerdo de algunas cosas que cuando íbamos camino a la guardería, todo el tiempo le estuvimos diciendo, mi hijo, te vamos a ir a una guardería, es una escuela, felicidades, y le hacemos la fiesta con el uniforme nuevo, y jajaja, jijiji. Y cuando llegó y lo dejamos, se nos quedó mirando como diciendo, ¿qué hacen? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué me van a dejar? Él fue, desde recién nacido, fue llevado a una guardería. Hubo quien lo cuidó en casa y si no lo cuidaban en casa, lo llevamos a una guardería. Pero mi esposa y yo trabajamos, desde que él nació, mi esposa y yo trabajamos. Así es que él ya tenía la costumbre de relacionarse con otras personas. Pero me acuerdo que, por cierto, está aquí adelantito la guardería donde lo dejamos. Y me acuerdo la cara de David que decía, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Y lo único que atinamos mi esposa y yo fue abrazarlo. No lloró, no es de que decía, ¡ay, por qué me abandonan! No, no lloró. Ninguno de mis 3 hijos fue llorón cuando los dejamos en la guardería. De eso fue llorón, se oyó muy feo, ¿verdad? Como dicen, todos los demás niños son llorones. No, no lloraron cuando los dejamos en la guardería. Pero David no lloró, pero puso una cara de ¿por qué me están dejando aquí? Además, él no conocía a las maestras. Nosotros conocíamos a las maestras. Pero él no, para él era gente nueva, gente extraña. Muchos niños, pero él no los conocía. Y entonces me acuerdo que mi esposa se acercó y lo abrazó y dijo, no, mijito, nos vemos al rato. Y yo me acerqué y lo abracé y dijo, no te preocupes, al rato volvemos por ti. Y iba entrando un niñito ahí a la guardería y dice, vente, y lo agarra de la mano y lo mete. Y mi hijo va para adentro, se olvidó de nosotros por completo. Se quedó en la escuela, pero no lloró. Y me acordé de esto porque las palabras que yo le dije a mi hijo que creo que le dieron esa tranquilidad fue, al ratito nos vemos, al ratito volvemos por ti. Hermano, nosotros pensamos que Dios viene por pausas a nuestras vidas y viene por momentos a nuestras vidas
como si Él viniera a la guardería, te dejara en la guardería llamada mundo, y al ratito viene por ti, cuando lo necesites. No, hermano, Él no te deja en la guardería, Él está contigo todo el tiempo. Él está al pendiente de ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año y todos los años que vivas. Pero es importante, por eso es importante que nosotros podamos ver que si Dios hace una diferencia, si hay una diferencia de parte de Dios entre sus hijos y su creación. Ojo aquí, ¿entre quién dije? Sus hijos y su creación. Hay una diferencia. ¿Dios creó todas las cosas? Sí, lea Génesis, o lea Hebreos, o lea Romanos, o Corintios, donde especifica el apóstol Pablo que Dios es creador de todas las cosas. ¿Sí está conmigo? Y no lo digo yo, para que no se me ofenda a nadie, pero la Biblia hace una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son creación de Dios. Creación de Dios somos todos, hijos no todos. Lean conmigo. Juan, Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Ay, qué padre que Dios sea un Padre que nunca nos abandona. Mucho padre, ¿no? Qué bueno, o qué hermoso, o genial, que Dios sea un Padre que nunca nos abandona. Eso está maravilloso, ¿o no? Nos puede abandonar nuestro Padre terrenal, puede ser el peor padre. El padre que te tocó pudo haber sido el peor del mundo, pero Dios nunca te abandona. Ok, ¿a quién no abandona? ¿Otra vez? A sus hijos. Cuando yo reflexionaba en esto, dije, entonces la creación, ¿Dios podría desentenderse de su creación? ¿Olvidarse de sus criaturas? Ahora, Dios no es un Dios olvidadizo, déjeme decirle, para que no se preocupe. Dios abandonó a la creación. No. Pero hay una diferencia entre ser hijo y ser criatura. Porque el hijo entiende quién es su padre, la criatura no. El hijo honra a su padre, la criatura no. La criatura puede desentenderse, no puede no tener ninguna obligación con nada ni con nadie. ¿Por qué un león se come un venado o un ciervo? Ay, vamos a dejar huérfano a la familia. El león solamente ve por él, por su instinto, por su hambre. El hijo no. Nosotros, bueno, entraríamos otro tema muy largo, pero nosotros deberíamos de ser responsables de las criaturas. Por eso dice la Biblia que la creación gime, clama, llora, berrinchea, está clamando a voces grandes y fuertes, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque son los hijos los que conocen los principios del Padre. La criatura no. La creación no los conoce. La creación no respeta la moral del Padre, no respeta la autoridad del Padre, no respeta los principios que el Padre estableció para que funcionara el universo. La creación no lo respeta porque está caída, está dañada, está destruida. Pero los hijos, los que somos hijos, conocemos los principios del Padre. Entendemos cuando el Padre nos dice perdona. Entendemos cuando el Padre nos dice, administra bien lo que yo te doy. Sé responsable de los dones que te he otorgado. ¿Está conmigo? Entonces hay una diferencia entre hijos y criaturas. Sí hay una diferencia. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Cuando yo leí esto, yo creí que se refería a los judíos. Que dice, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero entonces, ¿por qué muchos judíos creyeron en él? Entonces no se refiere a los judíos. Se refiere a los sacerdotes. ¿Quiénes no lo recibieron? El que es sacerdote, el sumo sacerdote. Hebreos no lo explica. Jesús es el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote vino ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Fúchila, vete, no te queremos. Y no lo recibieron. Entonces dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No vaya a pensar que los judíos no lo recibieron. Los judíos lo recibieron. Nosotros tenemos el Evangelio y tenemos la palabra de Dios por causa de los judíos. Los apóstoles, los 12, eran judíos. Y los primeros que creyeron en la iglesia del primer siglo eran judíos. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando dice a lo suyo vino, no se refiere a los judíos, se refiere a los sacerdotes. A su linaje de sacerdocio no lo recibió. Y mire, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, por eso tiene un punto y aparte, más a todos los que le recibieron. Ya no solamente dentro del sacerdocio. Por eso hoy nosotros somos llamados sacerdotes. Porque no éramos sacerdotes. Pero ahora le recibimos y somos llamados a su linaje. No éramos de su linaje, no éramos del sacerdocio, pero por causa de que le recibimos, ahora somos de su linaje. Por eso dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Ok, ¿está conmigo? Espérenme, denme chance de hacer esta ensalada y este revoltijo de cosas porque quiero llegar a esta parte. Todo eso que le voy diciendo es información extra, hermano, no es parte del mensaje, pero es información extra que necesita usted tener. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A los que qué? No dice a los que forman parte de tal iglesia. ¿O sí? No, ni siquiera es mencionada la iglesia aquí. En los primeros capítulos de Juan no se menciona la iglesia. La iglesia aparece mucho después. Pero no dice a los que pertenecen a tal iglesia, a los que son de tal religión, a los que son de tal denominación, de tal nacionalidad. ¿Dice eso? No. A los que creen en su nombre. Tú y yo creemos en su nombre. Entonces se está refiriendo a ti, hermano, hermana. Está hablando de ti. A los que creemos en su nombre. Fíjese lo que Dios hizo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De ser qué? Hechos. Decir, se te dio la autoridad, se te dio el título, se te dio el nombramiento. Cuando dice se le dio la potestad, yo defino la potestad como el poder y la autoridad juntos. Para mí eso es potestad. Quizás en el diccionario digo otra cosa, pero para mí la potestad es el poder y la autoridad que Dios nos da respecto a algo. Cuando la Biblia dice que tenemos potestad sobre serpientes y escorpiones, dice que tenemos poder y autoridad sobre las serpientes y las escorpiones. Entonces, cuando dice que tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios, es que tenemos la autoridad de ser llamados hijos, pero también tenemos el poder de ser llamados hijos. Ahora, perdón, estoy equivocándome en la palabra que usé y nadie se dio cuenta. Porque no somos llamados hijos. Dice, somos hechos hijos. Una gran diferencia en llamarte de una forma a hacerte de una forma. Yo puedo decir que soy ingeniero en física cuántica. ¿Lo soy? No. No soy ingeniero. Pero me puedo llamar. Aunque no lo sé. Ah, sí. El diccionario, mire, no estoy equivocado. El diccionario dice que potestad es poder y autoridad. Eso es revelación. Entonces, si tenemos esa potestad, es decir, si tenemos la autoridad y el poder de ser hechos, no llamados, hechos, significa, hermano, que tú eres un hijo de Dios, aunque los demás no quieran. Es que como tú vas a ser hijo de Dios y eres bien hijo del maíz.
No tienes tu capacidad de selección. Eres rebelde, eres filisteo incircunciso, eres desobediente a tus padres, eres mentiroso, eres esto, y te dicen la letanía acerca de todo lo que eres. Perdón. Pero a mí, Dios me hizo hijo. Ay, ¿cómo? Porque creo en Él. Porque creo en su Hijo. Porque creo en Jesús. Por eso soy hecho su hijo, no llamado, hecho su hijo. Tú eres hija de Dios. No porque yo te lo digo, hermano. No porque yo te digo, hermana, tú eres hija, alégrese, hermana. Usted es hija. No, hermano, no necesito yo decírtelo, hermana. Tú tienes que saberlo en tu corazón, que has sido hecha hija de Dios. ¿Está conmigo? ¿Lo digo yo? No, lo dijo mi padre. Entonces, hay una diferencia. Una cosa es la criatura y otra cosa son los hijos. ¿Por qué no dice aquí, y toda la creación es hija de Dios? ¿Dice eso? No, solo los que creen. Solo los que creen. Por eso se lo decía hace un momento. La creación no puede ser hija porque la creación no respeta los principios del Padre. No los respeta. La creación no cree que Dios tenga la verdad. La creación dice, no, se me hace que Dios se equivocó. Aquí en esta parte, sí se equivocó. Aquí la regó Dios. No, Dios es malo porque mandó asesinar y matar. Esa es creación. Creación que juzga a su creador. Creación que cree que es mejor que su creador. Creación que piensa que sus principios, su moral, su ética, sus valores son mucho mejores que los de Dios. Esa es la creación. En cambio, un hijo respeta las reglas de la casa. ¿Está conmigo? Sí, amén. Una vez llegaron unos amigos de Israel a la casa, invitados a los cumpleaños de Israel. Y llegaron y tenían un escándalo. Pero estaban en su cuarto de Israel. Y estaban ahí, estaban jugando y ahora pasó. No me acuerdo. ¿Qué le dicen, no? Amigos de la serie. Es que no sé si estábamos en su cuarto. Estábamos en la sala. Bueno, no me acuerdo. El asunto es que tenían un escándalo. Y de repente hubo que uno se le salió una palabra. Salió corriendo de la cabeza. Israel rápido, estábamos ahí, mi esposa y yo, Israel rápido, cuando oye esa palabra, voltea a vernos. Con una cara de, esas palabrotas no las decimos. No le hicimos caso, siguieron la fiesta, ellos siguieron celebrando y ya al final del día comentamos. Y le digo a mi hijo, es que ellos no conocen la casa. Y no saben las reglas de la casa. No te preocupes. No, pues es que yo no sabía que iba a hablar así. No te preocupes. Porque ellos no son de la casa. A mí te llamaría yo la atención si lo hubieras dicho tú. Pero no fuiste tú, fueron ellos. Ellos no son mis hijos. ¿Sí está conmigo? Lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué Dios no disciplina o corrige a un delincuente, a un narcotraficante, a un asesino, a un violador, a un político corrupto? ¿Por qué Dios no hace nada contra ellos? Porque no son hijos. Porque si el violador fuera hijo, no fuera violador. Si el asesino fuera hijo, no fuera asesino, sería hijo. Y si en algún momento lo fue, ya no lo es, porque ahora es hijo. ¿Sí me explico? Si el político corrupto fuera hijo, no sería corrupto. Pastor, pero fue corrupto. Ah, sí fue, pero ya no lo es, porque ahora es hijo. Como tú y como yo, que en el tiempo pasado fuimos otra cosa, pero ya no lo somos, ahora somos hijos. ¿Sí está conmigo?
Entonces, ¿por qué Dios no hace nada contra toda esa delincuencia? Porque no son hijos. Dios al que ama disciplina y corrige a aquel que tiene por hijo, no a los extraños. Yo no ando corrigiendo a los hijos del vecino. Aunque a veces me dan ganas, ¿verdad? De repente le echo unos ojos. Y el niño se va de mi casa. Pero no lo disciplino, no es mi hijo. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok, entonces, ¿por qué Dios no hace una disciplina sobre Dios? Porque hay un tiempo en el que Dios juzgará todas las cosas. Y cuando juzgue todas las cosas, juzgará a los hijos, pero también juzgará a los que no son hijos. Y ahí es donde todos dirán, ¿era de veras el juicio de Dios? Dios era justo. Si no hizo nada, fue por misericordia. Si hoy todavía Dios no juzga a toda la creación, es por misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Perdón, Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, si hay una diferencia entre ser hijo y no serlo. Por eso cuando alguien te diga, todos somos hijos de Dios, tú dices, bueno, todos los que creen en Jesús. Y es a ver, ¿cómo? Explícame, ya le explicas lo que te acabo de explicar. Y si no le puedes explicar lo que te acabo de explicar porque ya se te olvidó todo lo que te acabo de decir, compártelo el video. Ahí está en Facebook, ahí está en YouTube, compártelo. Mira, no te lo puedo explicar yo bien, pero aquí te lo deja mi pastor explicado. Compártelo el video. Que sepan que no todos son hijos. Hay una diferencia. Ok, ¿ya te diste? Ahora, ¿eres hijo o no eres hijo? ¿Eres hija o no eres hija? Esa es la pregunta que sigue. Porque ya quedó claro que no todos son hijos. La pregunta es, ¿eres? ¿Eres hijo? ¿Eres hija? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para ser hijo? Creer en el Hijo de Dios. Creer en Jesús. Para no dejar la idea mocha, sigamos leyendo. Versículo 12. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Perdón, leyeron 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales, ¿quiénes? ¿A quién se refiere? A los hijos. Dice, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién eres hijo? De Dios. No te engendró el hijo del vecino, te engendró Dios, no en carne ni sangre, sino en una naturaleza distinta. Por eso nosotros somos hechos hijos en una naturaleza distinta. ¿Cuál es el requisito? Creer en Jesús. Pastor, y los que andan diciendo ahí que creen en Jesús y que sí creen en Jesús, ok, entonces conviértete en hijo. Si en verdad eres hijo, conoces a tu Padre. Por eso la importancia de este mensaje, o por lo que les quería compartir este mensaje. Porque tú y yo podemos decir que somos hijos, pero ¿realmente lo somos? ¿Vivimos como hijos de Dios? Porque uno piensa que el Hijo de Dios es un santurrón que anda con las manos aquí todo el tiempo, con la cabeza inclinada, con un foquito acá arriba y camina así. Y que ese es un hijo de Dios. No, hermano, ese no es un hijo de Dios. No necesariamente. Esas no son las características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios necesita conocer a su Padre. Y cuando conoces a tu Padre, te conoces a ti y sabes cuáles son las características y los principios que rigen tu vida. Cuando tú tienes dudas en tu corazón acerca de algo, tú dices, ¿será que es bueno hacer esto o aquello? Y tú te preguntas en tu corazón realmente si lo que haces o la manera en cómo vives está bien o está mal. Dices, ¿está bien que haga esto? Y todavía tienes incertidumbre en tu corazón, todavía hay detalles de Dios que no conoces. ¿Sí está conmigo? Porque conforme tú conozcas más a Dios, tú tienes la certeza de quién tú eres y de lo que tú haces. No tienes una duda en tu corazón de decir, ¿será que esto está bien?
¿O está mal? Porque tu padre sabe que lo puedes hacer. ¿Sí está conmigo? ¿O no? Sí. ¿Voy a contar un chino? ¿Puedo contar un chino? De ti. Sí, ya me dio permiso. En la semana, esta semana, no me acuerdo si esta semana o la pasada, yo creo que fue esta semana. En la semana, se descompuso la lavadora. Bueno, se rompió una manguera de la lavadora de nuestra ropa. Esta semana. Se rompió una lavadera de la manguera. Se rompió una manguera de la lavadora. Y pues tenía que lavar en la casa, o sea, había que lavar la ropa. Y nosotros, mi esposa y yo, estábamos trabajando. Para cuando llegamos en la tarde, ya habían cambiado la lavadora. La lavadora que no funcionaba bien, la habían quitado y habían puesto otra que estaba ahí en la casa, más nueva, y la pusieron. Y lo hizo David. Le ayudó Josué. Fue su cómplice, Josué. Pero entonces cuando llegamos, lo primero que nos dice David es que cambiamos la lavadora porque ya no servía y pusimos la otra. Yo nada más oía y oía, yo estaba guardando mis cosas y él estaba contando a su mamá que hizo canijo. Dije, yo estaba pensando en que para empezar, para pasar la nueva lavadora hacia el patio, tuvo que quitar el marco de la puerta. Porque no pasa. Cuando me dice Josué, quitó el marco. Dije, sí, lo tuvo que hacer. No había otra forma de que pudiera pasar la lavadora. Quitó el marco de la puerta al patio, pasó la lavadora nueva, quitó la viejita, puso la nueva y ya. Y cuando llegamos, ¿cambió la lavadora? No, pues nosotros estábamos, yo por dentro, entre que me reía, lloraba, porque lo único que tenía la manguera es que se había roto, lo único que tenía la lavadora es que se había roto la manguera. Y nada más había que quitar la manguera con la misma mano, apachurra la prensa, le quitas la abrazadera que tiene, le zapas la manguera, pones otra manguera y ya. Y podía funcionar. Era lo único que tenía que hacer. Pero mi hijo cambió la lavadora, puso la otra. Dije, lo que hizo no fue lo mejor que pudo haber hecho. No fue la mejor decisión. Pero lo hizo. Y quitó el marco de la puerta del patio y lo volvió a poner y montó la cara. Dije, mocoso, iba a decir otra palabrota, pero ya se salió ella. ¿Por qué lo hizo? Y luego mi esposa y yo platicamos y decíamos, ¿por qué no nos habló? ¿Por qué no nos avisó que lo iba a hacer? ¿Por qué no nos preguntó qué iba a hacer él? En la noche que yo estaba orando y estaba orando por ellos y me dice Dios en mi corazón, eso es lo que hace un hijo en la casa de su padre. El hijo sabe que lo puede hacer porque es hijo. No porque pueda hacerlo, no porque tenga para hacerlo, no porque tenga la habilidad de hacerlo, porque pudo haberlo hecho y no nos dimos cuenta. Nos hubiéramos dado cuenta hasta el fin de semana que lavamos mi esposa y yo. Y no nos hubiéramos dado cuenta. Pero nos dijo. Y yo decía en mi corazón, eso es lo que hace un hijo. Cuando el hijo sabe que es hijo y que está en la casa de su padre, pide permiso. Mis hijos, a veces siento raro cuando me dicen, papá, ¿puedo comer esto? Sí, cómetelo, para eso está. Papá, ¿puedo servirme de esto? Sí, para eso está. Lo que les hemos enseñado a nuestros hijos, creo que quizás lo que hay en su corazón es, ¿puedo comer yo y no dejarle a los demás? Y por eso me preguntan, ¿no? ¿Puedo comérmelo todo? Y por eso me están preguntando, pero en realidad ellos saben que todo lo que hay en la casa es de ellos, porque ellos son los hijos. Cuando tú eres hijo y sabes que eres hijo de Dios, hermano, tú no le andas preguntando a Dios, Señor, ¿puedo? Señor, ¿tendrás misericordia de mí?
¿Se acuerdan lo que dijo el profeta? Lo que leímos del profeta Isaías, ahí en Isaías 63, te lo vuelvo a leer. Pero tú eres nuestro Padre, dice el profeta. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Hermano, lo que le está diciendo el profeta al Señor es, yo no tengo por qué estar preocupado si Abraham no me quiere o Israel no me hace caso. Tú eres mi Padre. Hermano, cuando tú eres hijo, tú sabes que tu Padre está presente contigo. Ahora, para no dejar en duda lo que pasó con lo de la lavadora, al final optamos por que se quedara lo que había hecho mi hijo, que se quedara la lavadora que él puso. Y pues bueno, a mí me va a servir para darle mantenimiento a la lavadora viejita. Lo voy a desarmar, le voy a dar mantenimiento, le voy a dar su hoja así caladita y la vamos a volver a usar. Y lo que hizo, yo como padre, no puedo decir estuvo bien, estuvo mal. No, de verdad que no, digo, estuvo bien, estuvo mal. A lo mejor sus hermanos dicen, mi hermano está bien loco, no, lo que hizo está mal. A lo mejor sus hermanos podrían juzgar, o su esposa puede decir, ay David, en las broncas que te metes, tu mamá ya no me va a querer como antes. A lo mejor su esposa podría pensar algo que nada tiene que ver con lo que piensa su padre. Yo como padre, yo no podría juzgar si lo que hizo está bien o está mal. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo ayudó a la familia, sí. ¿Resolvió un problema? Sí. ¿Fue de la mejor manera? No. Pero hizo algo. Hizo algo que como hijo podía hacer. Tienes que entender, hermano, que tu preocupación no debe de ser si tu Padre eterno, si tu Padre celestial va a aprobar lo que va a hacer o no va a hacer, lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Tú debes de pensar si realmente eres hijo. Porque si eres hijo, conoces el pensamiento de tu Padre. Y conoces lo que tu Padre puede hacer. Jesús decía, Jesús haciendo milagros, señales y prodigios, Jesús decía, yo hago lo que debo hacer a mi Padre. Cuando yo pensaba, decía, mi hijo lo que vio es que yo desarmé el marco de la puerta para sacar el refrigerador. Y dice, bueno, se puede desarmar el marco, desarma el marco de la puerta para meterla a la lavadora. Y es que no puedo pensar que está mal. Quizás yo no hubiera hecho eso. Hubiera buscado el camino más fácil, que era quitarle la abrazadera con las manos y cambiar la manguera. Hubiera hecho eso. Porque Dios siempre tiene un camino más fácil. Yo no soy Dios. Pero cuando tú conoces a tu Padre, sabes lo que tu Padre hace. ¿Quién lo hizo? Entonces, pues hizo lo que yo hubiera hecho en su edad. Yo hacía eso a su edad, Hoy ya tengo 50 años, le duplico la edad y busco el camino más fácil. Busco el camino más sencillo, o lo que me cueste menos. O lo que sea menos complicado para mí. A lo mejor él dice, tomamos la casa, construimos una nueva. Sí, al final como hijo, yo como padre, sí, te quedó chida la casa. No hubiera tirado toda la casa. Hubiera cambiado la perilla nada más de la puerta. Pero lo que hiciste estuvo bien. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿lo que él hizo está mal? No, está bien. Y yo como padre no califico lo que él hizo. A lo mejor en un momento dirán, tengo que corregir esto que dejó mal. Tengo que hacer esto que le quedó chueco. Pero no está mal. Hermanos, la tranquilidad que a mí me da por lo que hizo mi hijo mayor en casa es que él sabe que está en la casa de su padre y que conoce a su padre y que lo que hizo no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Hoy yo lo estoy contando como una anécdota, como una experiencia, como algo que pasó, pero no de ninguna manera pensaría que lo que hizo él está mal. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? ¿Por qué tu padre tendría que avergonzarse de ti? ¿Por qué tu padre tendría que sentirse mal contigo? Si eres hijo, si sabes quién es tu padre, tú te sientes seguro en la casa de tu padre. Si está conmigo, si está poniéndome, si está recibiendo esto, yo espero que sí. Ahora, la siguiente vez que mi hijo que tenga que tomar una decisión, estoy seguro que hará lo mejor que crea.
que si necesita cambiar algo en la casa, va a cambiarlo. Y lo va a hacer con libertad y va a tener esa tranquilidad de hacerlo porque es hijo en la casa de su padre. ¿Sí está conmigo o no? Sí. Siéntase usted igual. Siéntase usted igual en la casa de su padre. Siéntase usted bien cuando está con Dios. Ahora, ¿necesitas conocer más a Dios? Quizás. ¿O no? Quizás necesitas conocerlo más para entender si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si tienes que hacer como mi hijo Israel, que oyó una palabrota de uno de sus amigos y volteó a vernos. Estaba por la chancla de mi madre. Si tú eres de los que voltean a ver a Dios, a ver si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. Si tú lo hiciste, vale la pena que lo revises. Pero si lo hizo alguien más que no es hijo, no tendrías por qué ofenderlo. Yo antes me ponía a defender en redes sociales, me amanecía, hermano. Me amanecía hasta las 3, 4 de la mañana, 5. Un día me amanecía hasta las 7 de la mañana. Mi esposa ya iba bajando para irnos a trabajar y decía, espérame, todavía no duermo. Me la pasaba en redes sociales defendiendo a Dios de la gente que decía una u otra cosa acerca de Dios. Hasta que un día Dios me dijo, no necesitas defenderme a mí, yo soy el que te defiende. Yo soy tu abogado, no tú eres mi abogado. Y entonces aprendí que la forma de tratar con los demás es en el amor que el Padre tiene conmigo, en la misericordia que Dios tiene conmigo. Cuando alguien habla de un político, y yo digo, bueno, sí, lo que dice es razón, no tiene razón, pero no totalmente es verdad. Lo que hago es orar por esa persona. Cuando oigo hablando a alguien mal, hablando de los pastores, porque todos los pastores son ladrones, digo, espérame, ¿me conoces? Sí, yo soy pastor. Yo soy lo que tú dices que dices acerca. No, yo hablo de otro pastor, entonces no digas todos los pastores. Tienes que ser más específico y decir, los pastores que yo conozco, que son 3 o 4 en mi vida, son así. Bueno, ya hay una gran diferencia decir todos los pastores o no. Entonces antes yo defendía a capa y espada las causas indefendibles. No, hoy entiendo que no hay mejor manera de defender el testimonio de Dios, de su iglesia y de sus hijos, que siendo yo un testimonio. ¿Amén? ¿Hay malos pastores? Sí, como también hay malos padres, como también hay malas ovejas. Yo podría hablar de todas las malas ovejas que me han tocado y decir, todas las ovejas son ovejas. Iba a decir algo, pero podría decirlo, claro, tengo la experiencia, sí, conozco muchos hermanos, muchísimos. Pastor, pero somos bien poquitos, ¿a cuántos conoce? 5. No, porque ustedes no son los únicos que hemos pastoreado. Y conozco y podría hablar mal de todas las ovejas. Sí. Hace unos días estoy preparando un mensaje que quiero enseñar un martes, y he estado meditando y estudiando y investigando un poquito. Y como parte de esa investigación que yo estaba haciendo, quería preguntarle a una hermana que conozco, una hermana que es pastora en una iglesia. Yo fui su maestro en la licenciatura, le di clases a esta hermana y le mando salud porque también veo los mensajes. Y yo le di clases de licenciatura de la universidad para la licenciatura en teología, y la hermana me tiene en buen aprecio, a mí y a mi esposa nos tienen en buen aprecio. De hecho, tenemos un grupo de intercesión donde ella participa y si hay alguna necesidad o alguna petición, nos comparte las necesidades que hay en su iglesia, y nosotros oramos, nos unimos en oración a ellos. Hermanos, somos parte de un cuerpo, no podemos vivir aislados de los demás pastores, los demás cristianos son malos. No, somos un cuerpo y nos ayudamos unos a otros. Bueno, estaba yo investigando acerca de este tema que es precisamente la permanencia de las ovejas en la iglesia. ¿Por qué los cristianos permanecen en la iglesia? Quiero enseñar acerca de eso. ¿Y por qué no permanecen en la iglesia? Y estaba yo pensando y me acordé de varios hermanos, varias familias que estuvieron aquí con nosotros,
que formaron parte de Manto Nuevo y que de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, se fueron. Ni adiós dijeron, nada más se fueron. Y entonces esta pastora los conoce a ellos. Y creo que hasta en algún momento esta pastora fue pues como confidente de esta familia, les daba consejería y platicaba con ellos y a mí la pastora me conoce y me tiene en buena estima. Así es que yo pensé, dije, le voy a preguntar a esta pastora, a lo mejor ya habló con esta familia, y todo era con fines de investigación, no crea que soy chismoso, era propósito de investigar. Y estaba ya escribiendo ya el mensaje para la pastora, diciendo, hermana, mira, estoy haciendo una investigación, quiero dar un tema, una enseñanza, y me surge esta duda. De casualidad ya platicó con la familia de la hermana fulanita y su mamá y la hermana y su familia, y ya les dijo la hermana por qué se fueron de la iglesia, por qué se fueron de Manto Nuevo. Así estaba escribiendo yo el mensaje, ya estaba en eso. Digo, por favor, miren, me gustaría, si ya se lo contó, no me dé el chisme completo, nada más dígame qué fue lo que originó o provocó que ellos se fueran de nuestra iglesia, con fines de investigación, de mejorar la calidad del servicio de nuestro ministerio. Conteste la siguiente encuesta. Estaba a punto de enviarla, estaba así ya por darle ahí la flechita que dice enviar. Y el Señor pone en mi corazón y me dice, ¿para qué quieres saber? ¿Es para investigar? ¿Es para saber nada más, Señor? ¿No es que sea chismoso? No voy a orar que caiga fuego del cielo sobre ellos, Señor. No, nada más es para saber. Dice, no necesitas saber por qué se van. No necesitas saber por qué la gente se va de la iglesia. Ese no es el llamado que yo te hice. El llamado que yo te hice fue para compartir mi mensaje y mi enseñanza. Quien quiera, lo recibirá. Quien no quiera, se irá. Dije, caray. Eso me sonó como amenaza de que se seguirán yendo algunos. Dije, no, Señor, espérame, ya somos re poquitos y todavía te llevan los poquitos que... Hermano, de verdad, no es nuestra preocupación. Cuando tú eres hijo, sí me ha pasado por la cabeza, no se cree, de repente uno piensa, ¿por qué se irán? ¿Tan mal les caemos? ¿O qué hicimos? ¿O qué dijimos mal que les ofendió y se fueron? ¿O qué cosas no hicimos que les ofendió y se fueron? No se crean, como pastor a veces pasa por la cabeza. Y a veces uno cree que uno se equivoca, y que uno como el papá o la mamá cuando el hijo se va de la casa y empiezan lo primero que piensan es que hice mal. Y como pastores pasa lo mismo. Pensamos, ¿qué hicimos mal? Ahora yo entiendo y sé que Dios los tiene aquí a ustedes por un propósito. Y mi anhelo es ayudarles a alcanzar ese propósito. Mi oración a Dios es que usted descubra su propósito y usted logre su propósito en su vida. Esa es mi labor como pastor. Si es aquí, o es en China, o es en Cancún, en la Riviera Maya, disfrutando del sol y las estrellas por allá. Si la labor es que usted encuentre su propósito allá, hermano, qué mejor que lo haga. ¿Ok? Eso fue un paréntesis. ¿Por qué se lo dije? Porque somos hijos. ¿Verdad? Entonces, en la casa hay hijos. Y hay quienes no se sienten a gusto en la casa. Hay hijos que les surge irse de la casa. Que ya quieren, para aquí en mis 18 para irme de la casa. Hay otros que están bien a gusto, tienen 35 y los demás. Pero eso no significa que esté mal. ¿Me explico? Ni el que se quiere ir pronto, ni el que se queda. No está mal, hermano. Lo que está mal es la relación que llevas con tu padre o con tu madre. Eso es lo que está mal. ¿Qué tipo de relación llevas con tu padre? Porque Dios quiere que te quedes en su casa para siempre, ¿o no? Sí, Dios quiere que permanezcas con Él para siempre, por la eternidad. De hecho, el Señor Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre, porque allá muchas moradas hay, las voy a preparar para todos ustedes. Mire, hermano, no solamente nos quiere en esta vida con Él, sino en la eternidad nos quiere con Él.
Yo sé, a mí me encantaría tener a mis hijos hasta que se hicieran viejos y tuvieran sus hijos y sus nietos y tenerlos ahí en la casa, me encantaría. Quisiera, uno de ellos lo sabe, quisiera tener una casa más grande para que cuando la familia crezca todos quepan. Quisiera. ¿Les ayudaría a ellos? No. Ellos tendrían que ir construyendo su propia vida en su momento, a su tiempo, en el lugar al que Dios los llame y construir lo que Dios quiere para ellos. ¿Sí está conmigo? Pero Dios es tu Padre y Él no quiere dejarte. Yo soy malo como padre a lo mejor, pero Él no es malo. Él nunca te abandonará. Amén. Sigamos con otro texto más. Y ya me callo. Les prometo, nada más este texto. En Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Si tu relación con tu padre no ha sido buena, no tiene por qué la relación con Dios, con tu Padre Celestial, porque es mala. A lo mejor no tienes un buen ejemplo de padre. A lo mejor tú mismo no has sido un buen padre. Eso no significa que tu relación con Dios, como padre, tenga que ser mala. ¿Ok? Jeremías capítulo 31, versículo 8, dice la palabra del Señor: He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Yo soy Israel, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios cuidará de este pueblo que se fue llorando de su presencia? Porque así es como se fueron de Dios, dice, se fueron llorando, pero volverán con gozo, volverán con alegría, volverán contentos. ¿Por qué se habrán ido? Por lo que siempre un hijo se aleja de su padre. La razón por la que un hijo se aleja de su padre es por rebeldía. Estoy hablando de un buen padre, por supuesto. Dios es un buen padre. Cuando un hijo se aleja de su padre es por rebeldía, la rebeldía que hay en su corazón. No hay otra razón, hermano. No hay otra razón que el éxito, que la fama, que el prestigio, que el papá quiere poner límites. No. La razón por la que un hijo se aleja de un buen padre es por la rebeldía que hay en su corazón. Se lo digo por experiencia. Yo lo comparto en el libro que escribí. Se llama Iglesia en tu casa. Hay un fragmento que escribo ahí acerca de por qué yo me fui de la casa de mi padre. Yo me fui de la casa de mi padre por rebelde. Por eso me fui, no por otra cosa, no porque mi papá era malo. Mi justificación cuando me estaba peleando con él era: es que tú eres un mal padre. Se lo dije a mi papá y me dolió hoy, me duele mucho en el corazón, mucho habérselo dicho. Hoy cada vez que puedo le digo que es el mejor, que lo quiero mucho, que gracias a Dios porque está vivo, que estoy orgulloso de él, que me da gusto que le eche ganas. Todas las cosas que le puedo decir a mi papá que puedan tratar de resarcir esa mala palabra que yo le dije alguna vez que él era un mal padre. Dicen los que saben que para deshacer la obra o el efecto de una mala palabra tienes que dar, si tú dices una ofensa a alguien, tienes que por lo menos darle 1500 palabras o 1500 veces decirle todo lo contrario a lo que le dijiste para resarcir el daño de una mala palabra. No sé si son 1500, 700, 300, las que sean, son más para poder deshacer el daño que hace una mala palabra. Y yo, esa vez que me peleé con mi papá, le dije que era un mal padre. Se lo dije porque estaba rebelde, porque estaba enojado, porque no me gustaba lo que él me estaba diciendo. Pero sabe, principalmente se lo dije porque yo no había cumplido con mi responsabilidad de estudiar la universidad. Yo no había cumplido con mi parte.
Él me dio una responsabilidad, me dijo, estudia la universidad, yo te pago la universidad, vete a vivir a México. Yo me vine a vivir a México y estuve estudiando aquí la universidad, y como no cumplí con mi parte, lo que no quería era que mi papá me dijera, tú no cumpliste. Y entonces cuando él me dijo, te mandé a estudiar y no estudiaste, te dieron de baja de la universidad. Y yo dije, no, eso es mentira. ¿Cómo me van a dar de baja? Eso no es cierto. Y dice mi mamá, hijo, ya fue a tu escuela, ya le dieron tu cardex, estás de baja. No, te engañó la secretaria. O sea, era tanta mi burrada, era tanta la necedad que había en mi corazón, que yo todavía con las evidencias ahí delante de mí, yo le decía a mi papá, no es cierto. Pero como ya las evidencias eran irrefutables, como yo no podía desmentir las evidencias, entonces lo empecé a acusar a él. Y le dije, es que tú has sido un mal padre. Es que tú no estabas conmigo. Y cuando yo necesitaba de ti, tú no estabas. Y cuando yo quería esto, tú no estabas. Y empecé a soltarle ahí a mi papá todo, acusándolo a él del mal hijo que yo había sido. Y eso es lo que yo hice con mi papá. Pasaron los años, Jesús vino a mi corazón. Hermano, yo llegaba a los cultos, a la iglesia donde íbamos con mi esposa, y yo lloraba muchísimo. Y yo le decía, Señor, gracias porque me salvaste. Tú sí eres un buen padre, no como este terrenal que me tocó, que me corrió de su casa, que me maltrataba y me pegaba. Y hermano, yo lloraba. Todavía yo seguía acusando a mi papá de que había sido un mal padre. Hasta que un día el predicador empezó a hablar acerca de perdonar. Y de perdonar a tus padres principalmente. Ese era el mensaje. Perdona a tus padres, perdona a tus papás, perdona si te abandonó, si te dañó, si te hizo daño, si abusó de ti, si te maltrató, si te golpeó, si no fue un buen padre, sino todas las características de un mal padre. Este predicador las estaba diciendo. Y al final termina diciendo, si él fue todo eso, perdónalo. Perdónalo para que tú puedas reconciliarte con la paternidad. Para que puedas entender la paternidad. Porque si no entiendes la paternidad, no vas a poder acercarte a tu Padre Celestial. Y entonces yo, sí, lo perdono. Perdono a mi papá, que fue malo conmigo, que me maltrató y que me abandonó. Cuando lo perdoné, el predicador dijo, ahora pídele perdón a tu padre. Pídele perdón porque no has sido un buen hijo. Porque no lo honras, porque no lo respetas, porque no lo obedeces, porque no lo amas, porque no lo conoces, porque no sabes cuál es su... Y hermano empezó a dar una lista de todas las cosas que hace un mal hijo. Y en todas encajé. En todas. No hubo una que no cumpliera, todas las cumplí. Y entonces dijo el predicador, pídale perdón. Pero yo decía, no está aquí mi papá. Si no está aquí, pídale perdón, de todas maneras. Y entonces le pedí perdón y me di cuenta que es verdad que mi papá cometió muchos errores como padre. No lo justifico, él tendrá que entregar cuentas de sus errores y de sus pecados. Porque dice la Biblia que los hijos no pagarán los pecados de los padres, ni los padres pagarán los pecados de los hijos. Otra vez le repito esto para que deje de ponerle pretexto como fue su papá. Los hijos no pagarán los pecados de los padres y los padres no pagarán los pecados de los hijos. ¿Está conmigo? Que le quede claro que el estilo de vida que usted tiene es su responsabilidad, no de tu padre. El tipo de vida que tú tienes no es culpa de tu papá, si fue un buen padre o un mal padre. Si fue bueno contigo, si te amó, si te quiso, si te cuidó, si te educó, si te dio alimentos, o vivió contigo y estuvo al pie del cañón.
o te abandonó y se fue de la casa y no te dejó ahí botado en un bote de basura. No importa cómo haya sido tu padre. El estilo de vida y el tipo de vida que tú tienes ahora es por tus decisiones. ¿Está conmigo? Sí. ¿O no está conmigo? ¿O no le gustó esto? Pero es la verdad. Cuando yo me di cuenta de eso, hermano, empezó a cambiar mi manera de ver a mi padre. Y eso sucedió cuando yo tenía entre 6 y 7 años de cristiano. Antes todavía esos 6 y 7 años, yo veía a mi papá y todavía le decía, ay sí papá, pero yo por dentro decía, tú tienes la culpa. Yo soy pobre porque tú tuviste la culpa. Yo no estudié en la universidad y no soy ingeniero y no estudié en Harvard la maestría como tú me decías porque tú tuviste la culpa. Yo culpaba a mi papá de mis decisiones, hermano. Y la mujer que tengo se parece un montón a ti porque tú tienes la culpa. Hermano, todo era culpa de mi papá. Hasta que entendí que no. Que mi papá había hecho lo mejor que había podido. Hizo lo mejor que pudo. Se equivocó, sí. La regó, sí. ¿Tiene fallas mi papá? Sí, claro que sí. Como todo ser humano. Pero hizo lo mejor que pudo. Lo que sigue ahora es mi responsabilidad. Y lo que les decía ayer a mis hijos. Ayer estábamos ahí en familia, en la casa. Y les decía ayer, ahora hago lo mejor que puedo. Y en lo que puedo hacer, o lo que soy bueno, en eso me aplico. Lo que no sé hacer, o lo que no puedo hacer, mejor ni me meto a veces, porque en lugar de arreglarlo, lo descompongo. ¿Está conmigo? No sé cómo haya sido la relación con tu padre, pero dice nuestro Padre Eterno lo siguiente, versículo 9, donde usted acaba de leer. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. ¿Con qué te hace volver el Señor? El Señor no te anda correteando con un chicote, ¿eh? Es que el Señor me castigó para que yo viniera a Él. No, mentira. Lo que te estaba sucediendo a ti eran tus decisiones. La misericordia de Dios es lo que te hizo volver a Él. Nosotros venimos a Dios por su misericordia, hermano. No porque seamos buenas gentes. Su misericordia nos hace volver a Él. Yo por eso oro a Dios, por alguien que no conoce a Dios. Cuando yo conozco a alguien que no conoce a Dios, o me piden que ore por un esposo, por un hijo que no conoce a Dios, mi oración a favor de esa persona es: Señor, ten misericordia. Señor, tráelo a ti con misericordia. Señor, que te conozca por medio de tu misericordia. Señor, que Él experimente tu misericordia en su vida para que vuelva a ti. Porque Dios no te trae a Él con castigos, con enfermedades, con violencia. De hecho, la Biblia dice que Él nos atrae con lazos de amor. ¿Saben lo que significa misericordia? Alguna vez se lo expliqué, pero seguramente ya se le olvidó. ¿Sabe lo que significa misericordia? Misericordia significa amor inagotable. Cuando Dios habla de su misericordia, habla de su amor inagotable. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. Pero ¿cómo es su misericordia? Es su amor inagotable. Su amor, el amor de Dios es incondicional. Pero cuando hablamos de su misericordia, es que te entiendes que Él te va a amar a pesar de todo y sobre todas las cosas. Y por la eternidad, además. Entonces dice Dios: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua. ¿Sabe lo que eso significa en medio del desierto? Que por donde camines hay agua, en pleno desierto. Es que no te falta nada. Ese es el amor de Dios, ese es el Padre. Junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Cuántos tropiezan a cada rato? Levante la mano sin miedo, no lo voy a juzgar. Está fuego va a caer. Ay, hasta escalofríos del tío, ¿verdad? Hermano, ¿por qué tropezamos? Porque a veces no vemos por dónde andamos. Porque no tenemos la certeza que el lugar por el que vamos es seguro, ¿o no?
O porque las decisiones que tomamos no son las mejores. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ay, pastor, pero es que me ama. Mujer, pero él no cree en Dios. Aborrece a Dios, pero me ama, pastor. Yo lo voy a convertir al Señor. Sí, tú, chucha. Y no. Y al rato andan batallando. Ay, pastor, ¿qué hago? Pues ahora es para que se convierta. No dijo que se iba a convertir, no tenía harta fe de que lo iba a convertir. Ahora, aplique la fe. No es cierto, ¿eh? Nada más hablo de unas hermanas que alguna vez me dijeron. Ustedes no. Ok. Por camino derecho en el cual no tropezarán. Esa es la seguridad, la certeza. Primero te da provisión. Dios te va a dar provisión. 2, te va a dar seguridad. ¿Está conmigo? Dios te da seguridad. El mundo es un mundo violento. Hoy nos asustamos por tanta violencia. Hermano, la violencia siempre ha existido. Y siempre la violencia tiene un pico. Sube, pum, explota lo más violento, lo más trágico, y las sociedades se empiezan a reconstruir. Cae la sociedad de su civilización y se vuelve a reconstruir en paz, en amor, armonía. Reconstruye la civilización hasta que la violencia empiece a surgir y otra vez. Eso es la historia de la humanidad. Lea la historia. Así ha sido la historia de la humanidad. Paz, reconstruimos nuestra sociedad, ahí vamos, nos creemos superiores a las demás, creemos que nuestra verdad es absoluta, entonces nosotros que empezamos a conquistar a todas las demás naciones, y sube la violencia, vienen las guerras, las naciones explotan, cae la civilización, y vuelve a empezar. Lea, así está llena la historia. Entonces hoy nos espantamos por tanta violencia, sí. Lamentablemente hay mucha violencia, pero si Dios es tu Padre, caminarás seguro, en camino derecho, y no tropezarás. Amén. Y luego dice, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Por qué tendrás provisión y seguridad? Porque eres tu Padre. No veas a Dios como un Dios lejano y distante. Quiero seguir, hermano, tengo mucho que hablar de esto, de Dios como Padre, pero no nos va a alcanzar un mensaje, y usted ya se tiene que ir a celebrarle a su papá. O si ya le celebró, vaya y descanse, pero y si no le va a celebrar, no se preocupe. Ay, el pastor me mandó a celebrar y yo no quería celebrar. No lo haga, chicos. No le estoy dando una orden. Solamente hay que irnos ya. Hermanos que nos ven en internet, sean muy bendecidos. Y espero que esta palabra les edifique. Hay mucho más que quiero decir acerca de la paternidad y de Dios como Padre, pero pues ya terminamos hoy. Amén. Vamos a orar, ¿le parece? Póngase de pie, si pueden, póngase de pie y vamos a orar. Lo que hoy aprendió, le haga ver a Dios como Padre. Amén. No solamente como Dios, Dios es Dios, eso no lo va a perder, pero empiece a acercarse a Él como Padre. Tenga la certeza de que Él te atrae a Él con misericordia. ¿Cómo te atrae a Él? Con misericordia. No decir, ay, Dios me está castigando para que vuelva a Él. No. Está castigando tu mala decisión que tomaste, pero Él siempre te hará volver a Él con misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Tu palabra es verdad. Y hoy, Señor, has hablado a nuestro corazón y has puesto en nuestro corazón tu bondad, tu amor, tu misericordia, y que podamos entender que tú eres nuestro Padre. Es verdad que a veces los papás no son o no somos el mejor ejemplo de tu paternidad. A veces como padres nos equivocamos y fallamos. Y los hijos de repente nos volvemos jueces de nuestros padres. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú aligeres la carga en el corazón de mis hermanos y hermanas. Y que ellos puedan ser restaurados en el nombre de Jesús respecto a los padres que les han tocado, sus papás, sus padres terrenales o sus esposos, los padres de sus hijos. Te pido que los ayudes. Ayuda a mis hermanas, ayuda a mis hermanos a poder ver la paternidad desde la imagen tuya. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios y Padre. Y como Padre, Señor, hoy queremos ver, Señor, la paternidad y la importancia que tiene la paternidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a identificarnos contigo,
a verte como Padre y reconocerte como tal, en el nombre de Cristo Jesús, para que seamos muy, muy bendecidos. La palabra dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu, el Espíritu Santo por el cual nosotros podemos decir, Abba Padre. Y queremos entender y saber por qué llamarte Abba Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos entendimiento. Permite, Señor, que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déjame hacer una oración. No sé cómo ha sido tu relación con tu padre, con tu papá. Si vive o ya no vive. No sé cómo te llevaste con él. No sé lo que tu papá haya hecho en tu vida. Si hizo bien o hizo mal. Pero es un buen momento para perdonar. Vamos a aprovechar este tiempo, la enseñanza que le di, lo que usted aprendió hoy. Y vamos a perdonar a nuestro Padre. Hermano, hermana, usted sabe qué tipo de papá le tocó. Usted sabe lo que su papá hizo mal con usted. Los golpes innecesarios, las palabras, las ofensas, el maltrato físico, el menosprecio, el rechazo, quizás hasta el abandono. Yo no sé lo que su papá hizo con usted ni cómo lo trató, pero usted sí, y Dios también sabe. Así es que por ahora cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Y si tu papá te maltrató, abusó de ti, te ofendió, te menospreció, te abandonó, fue un mal padre, no estuvo ahí cuando lo necesitabas. Ese momento de mayor angustia te dio la espalda. Cuando más necesitabas de él, no te ayudó, no te socorrió. Es más, quizás hasta te avergonzó, te puso en evidencia. Sentiste que tu padre te había abandonado y sentiste que tu padre te había dejado porque no llegó a tiempo contigo. Es un buen momento para que veas a tu padre, porque tienes un padre, hermano. Tú no naciste, mujer, hombre, tú no naciste por generación espontánea, tú no fuiste una magia de la naturaleza. Tú tienes un padre que te engendró. Si bien recuerdas a tu madre, quizás a tu padre no tanto, pero un padre terrenal, un hombre te engendró. Naciste porque fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Y ese padre haya estado presente o no haya estado presente contigo, te haya amado lo suficiente o no te haya amado, te haya provisto para tus necesidades básicas, te haya hecho responsable de ti y de cubrir tus necesidades, de alimentarte, de darte buena salud, de darte un techo donde vivir, de darte una formación académica, pagar tu escuela. Quizás tu papá no lo hizo. Aunque tú hayas dicho, no pasa nada, yo pude, yo lo saqué adelante, yo lo hice, hermano, en tu corazón tiene que haber el perdón por lo que tu papá no hizo, por el amor que no te dio, por los cuidados que no te brindó, por las veces que no te dijo te amo, porque también no te dijo te amo, porque es macho, porque no le enseñaron a expresar su amor, porque no le dijeron cómo tenía que hacerlo, porque tenía miedo de decírtelo, creyendo que eso lo hacía débil. La razón por la que tú creas que tu papá no llenó tus expectativas, que no hizo lo que tenía que hacer, que no te mostró cariño, que la única forma de mostrarte cariño era insultándote, faltándote al respeto, dándote un golpe. Eran las únicas muestras de cariño que tú recibiste de tu padre. Hermano, hermana, no fue una forma correcta de tratarte. Ese no es el amor de un padre. Quizás tu papá se equivocó. Quizás tu papá no supo, nadie le enseñó, nadie le dijo cómo tenía que ser un buen padre. Porque no hay escuela para eso. Y eso marcó tu corazón y te hizo creer y pensar que esa es la paternidad, que eso es ser un padre. Hoy quiero hablarle a tu corazón y decirle que la paternidad no es así. Que Dios es el mejor ejemplo de padre.
de un Padre que te ama, que te respeta, que te cuida, que provee para tus necesidades, que te dice que te quiere todos los días cuando sale el sol por la mañana, que provee para tus necesidades más básicas, que acerca a ti a personas correctas para cuidarte, para enseñarte, para caminar. Hoy, el error de tu padre o los errores de tu padre pudieron haber dañado tu corazón. Pero Jesús te da esa autoridad, esa potestad de ser llamado hijo, ese poder para que tú de alguna manera tomes todo eso que está en tu corazón y lo puedas perdonar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toma esas ofensas, toma todas esas ofensas que tu padre te hizo, ese abandono, ese maltrato, esa negligencia. Ahora perdónalo. Y abre tu boca y di conmigo, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi Padre terrenal. Sin miedo, hermano, hermana, yo perdono a mi Padre terrenal de todo lo que me ha hecho, que me ha dañado y ha marcado mi vida. En el nombre de Jesús y por el amor de Dios que está sobre mí, yo perdono a mi Padre terrenal. No me debe nada. No me debe nada. Ni sus maltratos, ni su abandono, ni sus palabras ofensivas, ni esa sensación que está en mi corazón de no comprenderlo, de por qué fue de una o de otra forma. Yo lo perdono. En el nombre de Jesús. No me debe nada. Mi Padre terrenal no me debe nada. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora haga conmigo esta oración. Porque a lo mejor tu papá no fue el mejor papá del mundo. Pero seguramente, y estoy seguro, y te lo podría demostrar, que tú tampoco fuiste el mejor hijo del mundo, o la mejor hija del mundo. Tu desobediencia, tu rebeldía, tu falta de respeto hacia tu papá, tu intolerancia. No honraste a tu padre, no le mostraste tu amor. Y cuando te sentiste decepcionado o decepcionada de él, porque no era todo lo que tú creías que era, dejaste de confiar y creer en su palabra. Porque a lo mejor sus errores te han hecho juez de tu papá. Porque a lo mejor sus equivocaciones le han quitado credibilidad a sus enseñanzas. Y ahora para ti es más importante escuchar a otra persona y no a tu padre. Es buen momento para reconocer tu error y pedirle perdón. Y aunque no esté aquí ahora, puedes decirle, perdóname, papá, perdóname, porque no he sido el mejor hijo. Papá, perdóname porque no he sido la mejor hija, porque no he hecho lo mejor que he podido, porque te he juzgado, porque he menospreciado tu autoridad, porque no he querido darte honra, porque creo que no te la mereces. Y Señor, hoy te pido que limpies mi corazón. Perdona mis ofensas hacia mi Padre, porque tu palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Señor, hoy te pido perdón porque no he sabido honrar a mi Padre. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero respetar a mi papá por el solo hecho de ser mi papá. Quiero que en mi corazón no haya rencor hacia su persona. No quiero, Señor, guardar resentimiento. No importa qué tipo de padre él ha sido. Tanto mi padre biológico o mi padre que me educó y me enseñó, si es el mismo o si son diferentes a cualquiera de ellos, yo los perdono. Y te pido, Señor, que me perdones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si necesitas más tiempo para orar al respecto y pedir perdón y perdonar,
Hermano, hazlo. No lo dejes, no lo eches en saco roto. Sana tu corazón. Puede sentarse y déjenme hacer una oración más por ustedes y por los que están en línea. Déjenme orar para que usted conozca a Dios como Padre. Amén. Padre, gracias. Gracias por los que están en línea, por los que están ahora aquí en el templo. Los bendigo y te pido, Señor, que tu palabra abunde en sus corazones y que ellos te conozcan a ti como Padre. Puedan acercarse a ti como Padre. Y cada vez que recuerden el Padre nuestro o que oren conforme al Padre nuestro, sabrán y tendrán presente que tú eres su Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues no sé si quieran, dentro de 8 días le seguimos con el tema del Padre y a lo mejor le ayuda para conocer más a su Padre Celestial. Si no, cambiamos de tema. Yo dejaré que Dios sea el que nos guíe, pero hay mucho que no le dije acerca de nuestro Padre Celestial. Hay mucho que decir. Jesús le tomó mucho tiempo tratar de convencer a sus discípulos y a los judíos de que Dios no era un Dios distante, sino que era un Dios cercano, que era su Padre. Así es que, hermanos, oramos para ser despedidos. Que Dios les bendiga y les lleve con bien a casa. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu bendición. Bendice a los que nos ven en línea. Llénales de tu sabiduría y de tu inteligencia y que tu presencia sea con ellos. Y los que estamos aquí en casa, Señor, sabemos y entendemos que tú nos trajiste aquí para no irnos con las manos vacías, sino para irnos llenos de tu presencia, de tu gloria, de tu poder y de tu amor, y que podamos ser entendidos acerca de tu palabra y lo que tu palabra nos enseña, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.